Hace mucho tiempo que no subía contenido a mi canal. De hecho, el último video que subí fue hace 2 años, en donde contaba mi experiencia con la Harley Davidson 883 que tenía en Bogotá, Colombia. Y bueno, hoy estamos desde Toronto, Canadá. Hoy me entregan mi primera moto y quiero que me acompañen a recogerla porque oficialmente hemos vuelto. Quiero mandarle un saludo muy especial a Jenitas, a William, a Santiago y a todos los que me han acompañado hasta este momento. Iniciamos una nueva serie desde Toronto, Canadá y desde Estados Unidos, pero bueno, por ahora vamos a recoger la moto a ver cómo nos va. Bueno, acabamos de llegar aquí al concesionario. Aquí tenemos varias marcas, tienen Suzuki, Yamaha, Triumph, Honda. Creo que están las motos como que están para entregar porque estaban en servicio o porque son nuevas. Aquí vemos esta espectacular MT-09 Yamaha. Parece que la van a entregar, está nuevecita. Pero aquí creo que esta es mi moto. Es la Street Triple R de Triumph, modelo 2024. Me encanta que le pusieron el logotipo, el escudo completo de Triumph en el tanque. Las primeras impresiones, es una moto muy bajita, es la primera impresión que tengo. Y bueno, yo ya había tenido esta misma moto, pero un modelo 2000, creo que era 13. Y me encantó, de ahí me enamoré de esta moto. Es motor 765, tiene frenos Brembo, vienen en diferentes modelos. Hay un modelo RS que es más para pista, que creo que tienen una adentro. Como pueden ver, aquí tiene un quick shifter, es decir, para meter los cambios sin necesidad de meter el clutch. Bueno, esta parte del fender sí nunca me ha gustado, pero pues vienen un accesorio que es el Fender Eliminator, que se le puede poner para quitarle este palo tan largo que viene. Ahorita lo vamos a escuchar el exhausto. Todavía no sé si hay exhaustos disponibles para el modelo 2024, pero me encanta, me encanta. El asiento es bastante suavecito, muy cómodo, diferencia grande de la Harley que tenía. Y bueno, aquí vemos que el tanque es alto. Vemos que tiene una pantalla. Y bueno, vamos entonces para adentro, entonces para ver cómo podemos hacer el papeleo para que nos la entreguen. Llegué un poquito temprano porque quería grabar unos videos. Entonces vamos a ver si podemos entonces mirar por lo menos el inventario que tienen. Estoy esperando que se desocupe la persona, pero bueno, miremos las motos mientras tanto. Esta es una de las motos que más me gusta. Es una de las motos en las que Triumph está compitiendo en la gama de los 660 centímetros cúbicos. Me encanta. Es la famosa Trident. Este es el modelo 2023 y va más o menos por $11,000 canadienses. Me encanta, me encanta. Es una moto, a mi parecer es una moto muy sencilla, pero también con mucho poder. Se enfocaron más en el motor, en la potencia, en la experiencia de manejo. Pero por ejemplo, algo así ya es grandes ligas, ¿no? Esta Tiger Triumph 1200 Rally Explorer, $30,000 canadienses 2022. Es una moto ya grandes ligas, me encanta. Y bueno, aquí tenemos las gamas ya un poquito más. Speedmaster 2022, 17,000. De hecho, uno de mis mejores amigos tiene una Truxton. Saludos a ti, Juanito. Y bueno, ha sido una de las mejores motos que él ha tenido y me encanta rodar. Aquí tenemos esto que es una 2022 Rocket, nunca la había visto, $29,000. Impresionante, me imagino que le dicen Rocket porque debe ser un tote absoluto. Nada más vemos ahí los tres escapes que desembocan en uno. Espectacular, debe ser un tote esa moto. Y bueno, aquí tenemos también la Triumph RS
Esta Triumph me encanta también. Sin embargo, la RS no tiene mucha diferencia con la R. La verdad, para la que yo busco, obviamente vemos aquí tiene una potencia mucho más alta del motor, tiene suspensión Öhlins y bueno, tiene otros accesorios, pero es una moto más de pista. Yo estoy buscando más una moto para poder transportarme del trabajo a la casa y de vuelta. Tiene unas moticos pequeñitas Honda aquí. CRF50, espectacular para los niños, me encanta. Y bueno, aquí tienen por ejemplo, la cereza del pastel 2023 Africa Twin, $23,000, es la versión Adventure. Esta es la moto de mis sueños, 100% algún día me encantaría tener una moto como estas para hacer un viaje largo. Me parece una moto espectacular, tiene una suspensión increíble, esta es automática, tiene un quick shifter, entonces obviamente si es automática se preguntarán entonces para qué tiene aquí la palanca. Aquí como la pueden ver, esta palanca es el freno de mano, entonces tiene el freno de mano en la izquierda. Entonces cuando parqueas la moto simplemente le pones el freno de mano, porque pues obviamente son motos diseñadas para tener para cargar mucho peso, entonces pues para evitar ese tipo de cosas. Y obviamente por acá también tenemos lo que es la Honda Monkey. Esta es la otra moto de mis sueños que me encanta, es una moto espectacular. Esta es modelo 2023, va por $6,400. Y bueno, a mí me gustaba mucho la versión original de la Monkey, me parece que es un modelo espectacular, pero este modelo nuevo me parece increíble. Definitivamente es una moto que yo tendría porque es una moto que me gusta mucho, mucho, mucho. Es un clásico y pues Honda es Honda, entonces me encanta. Y bueno, por aquí ya tenemos la gama de las motos Honda CBR 650R, me encanta, excelente moto. Y bueno, por aquí qué más tenemos, miramos aquí, tenemos una Honda CB500F, $9,300. Y bueno, tenemos ya las versiones de off-road, de enduro, de competencia. Siempre son carísimas, pero son motos increíbles que están construidas para, mejor dicho, abusar de ellas de la forma más descarada que se puede imaginar, botarlas al piso, acelerarlas, mejor dicho, son motos muy fuertes y por eso son precios normalmente altos. ¿Qué más tenemos por acá? Esto es una Yamaha MT-09, una moto bastante común en Colombia. Gusta mucho esta moto en Colombia, a mí también me gusta mucho, me encanta. Entonces pues para los amantes de la MT, ahí está. ¿Qué tenemos por acá? Yamaha también, tenemos una Yamaha XT250, $7,000 canadienses. Está espectacular, muy bonita. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Tenemos 2023 Yamaha YZF R3. Esta es una de las motos que probablemente yo recomendaría más para las personas que están aprendiendo a manejar. De hecho, yo aprendí a manejar en una moto de estas, me encantó, fue una de las primeras motos que tuve. Entonces me encanta. Obviamente si usted no se siente muy cómodo todavía en la calle, eso pues obviamente váyase por un cilindraje de 100, 150, incluso por una moto un poquito más sencilla. Pero si usted ya tiene un poquito más de cancha, un año de estar rodando, pues hombre, si quiere empezar como a tener a pulir esas skills, esas habilidades que tiene, pues esa moto es fabulosa para eso. Aquí tenemos 2023 Yamaha MT-03, $7,400 canadienses. El color está espectacular. Me encantan los rines así de ese color. Me imagino que vienen así de fábrica. Y me encanta cómo contrasta este color gris con estas dos rayas, espectacular. Bueno, ya firmamos el papeleo. Ya me dieron los papeles, ya estamos listos. Le monté aquí lo del celular para poder llegar a la casa con el GPS. Y bueno, vamos a prenderla. Me dicen que tengo que tener el clutch metido para prenderla. Vamos a ver cómo suena. Oh, suena espectacular. Me encanta cómo suena. Vamos a acelerar un poquito a ver. Suena espectacular. Entonces bueno, vámonos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo vamos de clutch aquí. Voy a abrir un poquito el casco porque me estoy asando. Está haciendo un calor increíble hoy.
Y ahí fue la primera apagada. ¡Qué oso! Un poquito más de acelerador entonces. Primera aceleradita, delicioso. Deliciosa la primera aceleradita. Pero todavía no le tengo el tiro al clutch. Uy, no acomodé los espejos, gravísimo. Bueno, ya llevamos como unos 15 minuticos rodando. Ya le cogí un poquito más el tiro al clutch. Paré un segundo para montarle esta cámara para que me puedan ver. Y también una cámara abajo. Estoy sorprendido con la agilidad que tiene esta moto. De verdad que tiene una agilidad increíble. Se siente espectacular. Me encanta cómo se siente. Pero bueno, quiero hacer una prueba. Y es que quiero probar el Quick Shifter. Como les comentaba al comienzo del video, el Quick Shifter es un sistema que tiene esta moto que nos permite hacer los cambios tanto para arriba como para abajo sin necesidad de meter el clutch. Obviamente no la voy a acelerar mucho porque como el motor no ha despegado, pues no es bueno acelerarla mucho, pero bueno, vamos a hacer la prueba a ver entonces. Vamos a ver si la podemos hacer aquí. Estoy en segunda. Vamos a ver. Entonces suelto clutch y vamos a ver. Tercera, cuarta, quinta, sexta. Y ahora miremos los cambios hacia abajo. Estoy en sexta, quinta, cuarta. De verdad que los cambios son bastante suaves. Pensé que se iba a sentir algo, o tal vez la moto iba como a tener algún hipo, por decirlo así, pero no se siente absolutamente nada. Y bueno, obviamente para los que se preguntan si tienes que utilizar el Quick Shifter, no tienes que utilizarlo. Esta moto tiene dentro de su configuración, le puedes desactivar en el computador que tiene, o por ejemplo aquí mira, utilizo Quick Shifter o utilizo cambio. Utilizo Quick Shifter, voy en cuarta, quinta con cambio. Entonces puedes utilizarlo también intercaladamente si quieres utilizar uno u otro. Entonces pues me parece que ofrece la flexibilidad para todo tipo de conductores. Bueno, nos estamos aproximando a una autopista y quiero hacer una prueba de aceleración. Tengo entendido que esta moto en términos de aceleración hace de 0 a 100 en menos de 4 segundos, si no estoy mal. Vamos a intentarlo hasta donde se pueda. Y también otra cosa es que la velocidad máxima de esta moto son 230-240 km por hora. Vamos a ver. Ahí levantamos casi 120 km por hora sin ningún problema. Obviamente no le quiero exigir mucho al motor porque hasta ahora está despegando y no quiero tener después problemas por eso. Y bueno, hablemos de un punto muy importante que es el tema de la gasolina, el tamaño del tanque y el consumo de gasolina. Esta moto en particular, la capacidad total de combustible son 17 litros. Me parece que es un buen tamaño. Y el consumo también me parece adecuado. El consumo son 19 kilómetros por litro. Entonces me parece, en ambos sentidos me parece excelente. Una cosa que se me olvidó contarles es que obviamente el Quick Shifter solo funciona cuando vas entrando a segundo cambio para arriba, ¿no? Cuando frenas y tienes la marcha completamente, o cuando vas a arrancar, tienes que tener el clutch oprimido y hacer el movimiento normal como cualquier moto. Vas soltando el clutch y vas acelerando conforme vas ganando velocidad.
Chao. Tan lindo. Chao. Bueno, ya estoy muy cerquita de mi casa y quiero agradecerles por ver mi video. Este es oficialmente el primer video de la serie de Estados Unidos y Canadá. Vamos a hacer motovlogs de comida, de viajes, de equipo, vamos a hacer reviews y bueno, espero que me sigan en YouTube, en TikTok, en Instagram y Twitch. No tengo más redes sociales y aprovecho también para mandarle un saludo muy especial a uno de mis suscriptores que se llama Maxi. Él me hizo este dibujo tan maravilloso que están viendo en pantalla en estos momentos, me encantó. Y bueno, si quieren mandarme más arte o mensajes, comentarios, lo que sea, me pueden también escribir a moscomotocicleta@gmail.com o en los comentarios o a través de social media. Hago el esfuerzo de contestarle a todos, pero muchas gracias. Quiero dejarlos con tomas épicas de mi moto a continuación. El próximo video yo creo que va a salir en 8 días. Voy a tratar de ser súper juicioso publicando videos cada 8 días, pero va a ser sobre este airbag que tengo acá. Tengo un sistema de airbag para motos, vamos a hacer el review, entonces pues ese va a ser el próximo video. Espero que les haya gustado mucho suscríbanse y los dejo con tomas épicas de esta moto para que puedan verla más en detalle. Chao.